Perfecto. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto de verlos por acá en una transmisión más de Cultura Financiera. El día de hoy vamos a platicar con Mi Retiro Asegurado sobre un tema súper interesante que tiene que ver con la educación financiera y los niños. Para quienes ya tienen morritos en casa, quienes tienen sobrinos y quieren ser un buen ejemplo para ellos, o conocen a un niño que sea pues muy cercano a su familia o a sus amistades, pues está bien interesante para que lo compartan también con ellos este tema. Además de eso, vamos a hablar también de cómo funcionan los seguros educativos, que les van a dar un montón de tranquilidad y les van a permitir que desde que los morritos están bien chiquitos, pues puedan comenzar a pensar en una meta tan importante como es la educación universitaria, que la neta que aparte digo, quienes ya tengan hijos en la universidad no nos van a dejar mentir, está bien carísimo cubrir ese tema de la educación universitaria, independientemente incluso de que sea en una escuela pública. De repente pues hay un montón de gastos también que se derivan de cualquier carrera profesional. Para platicarnos, aquí ya está con nosotros, ya la pueden ver ustedes ahí en pantalla, Erika Guzmán. Ella es socia fundadora de Mi Retiro Asegurado y además es especialista también, obviamente, en la parte de seguros, en la parte de educación. Tiene ahí un montón de conocimientos sobre este tema y pues hoy nos va a iluminar con su sabiduría. ¿Y por dónde tenemos que empezar, Eri, en este tema? ¿Cómo le hablamos a un niño de educación financiera? ¿Cuándo es el momento ideal? Porque no me imagino yo estarle ahí hablando a un niño de 3 años de cómo funciona una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el proceso adecuado también para que no entremos en pánico ni en frustración? ¿Y cómo vamos caminando sobre esto? Ok, perfecto. Pues sí, bueno, el primer paso justo es identificar el momento de nuestro niño o nuestros niños. Hay como diferentes etapas dependiendo de la edad, y me refiero a edad no solo cronológica, sino a lo que se llama edad evolutiva, y a esto me refiero a qué tipo de habilidades tiene el niño, y sobre todo de habilidades numéricas para hablarles de dinero. Entonces, pues, bueno, el primer paso es identificar, uno, si conoce los números el niño, ¿no? Y qué habilidades tiene respecto a sumar, multiplicar, dividir, ¿no? Entonces, en la primera etapa es cuando un niño es chiquito, ubica los números, pero de manera muy general, y todavía no es capaz de hacer sumas y restas. Entonces, en esta primera etapa, lo principal es empezar como a introducir estos conceptos de que el dinero existe, cómo se gana el dinero y para qué nos está sirviendo el dinero. Es únicamente manejarlo a nivel conceptual. A lo mejor nos pueden ayudar a hacer algunas transacciones, quizá cuando hacemos compras le damos el dinero a él para que vea que con el dinero estamos obteniendo productos y servicios, y que como papás o mamás estamos yendo a trabajar trabajamos para obtener dinero. Entonces es como de primera instancia únicamente conceptual, que vayan identificando que el dinero existe y para qué y cómo se genera, ¿no? Esta es como la primera base. Ya cuando el niño puede empezar a sumar y restar, entonces aquí ya se puede empezar a introducir otros conceptos, ya se empieza a poner más divertida la cuestión. Ya podemos empezar a introducir el concepto, por ejemplo, del ahorro, podemos empezar a platicarles acerca de las equivalencias. Ya saben que el dinero existe desde que son pequeños, pero cuando pueden sumar y restar, ya podemos empezar a decirles que existen las monedas, los billetes, a qué equivale un billete de 1,000, de 500, de 200, una moneda de 10 pesos es igual a 10 pesitos. Entonces podemos ir empezando a ver estas equivalencias y que vean para qué le alcanzan los 10 pesos que tienen. Podemos empezar a introducir, por ejemplo, el tema de presupuesto ya también. A ver, tienes tanto dinero a la semana y cuánto dinero puedes empezar a utilizar. Entonces, en esta etapa ya cuando saben sumar y restar, se puede empezar a ver equivalencias. Ya inclusive también pueden empezar a ver que ellos pueden generar dinero. Desde temas, a lo mejor del ratón de los dientes, que se me cayó un diente y me da dinero el ratón, regalos, domingos, cuando cumpleaños a lo mejor me regala dinero mi abuelita, y también por trabajo, o sea, que a lo mejor ayudo en mi casa a bañar al perro, a lavar el carro, y me pagan cierto dinero por estas actividades.
Aquí la recomendación es que no sean actividades obligatorias, ¿no? Que no me paguen por comer verduras, que no me paguen por lavarme los dientes, ¿no? O sea, que de repente a lo mejor como papá pues, nos es fácil, si les estamos enseñando que sé cómo se gana el dinero, pues que le digas, si te comes las verduras te voy a dar dinero, ¿no? Ya si no los volvemos ahí un poco mercenarios del dinero. Entonces, pues más bien por cuestiones que sean opcionales, que puedan hacer o no hacer y empezarles ahí a dar una paga por ese dinero. Sí, ese es muy buen, perdón la interrupción, sí, esta es una muy buena aclaración. Porque de repente, pues igual, como bien dices, ¿no? O sea, todo se vuelve dinero y es, no manches, pues no tiendo mi cama si no me das dinero. No, carnal, o sea, tender la cama esa es tu cama y, o sea, pues ¿por qué te voy a pagar porque la tiendas, no? A lo mejor ya dices, ok, tiende mi cama y te doy dinero. Ajá. Pero sí hay que delimitar muy bien cuáles son las obligaciones o las responsabilidades del niño, de los niños como parte de la familia, y cuáles son estas otras funciones adicionales que justamente pueden ser pues ya a cambio de una lana, ¿no? Pero sí, eso es un súper punto. Sí, también hay niños que son muy emprendedores desde chiquitos, ¿no? Que desde pequeñitos, a lo mejor de 8 o 10 años, ya quieren empezar a vender y quieren llevarse dulces a la escuela o vender a lo mejor spinners. Entonces, a esos niños que ya traen como esa chispa de emprender y de vender, no detenerlos, ¿no? O sea, al contrario, sí ayudarlos a que sigan fomentando esa parte y que vean que también se pueden hacer transacciones y que pues con su trabajo no únicamente en casa, sino fuera de casa. A lo mejor si tenemos algún familiar y quiere ir a trabajar al negocio de este familiar, lo podemos dejar los fines de semana o en las tardes, que vaya y trabaje fuera de casa, ¿no? Obviamente sin llegar a un tema como de explotación, pero sí está bien padre como que desde temprano vayan a generar su dinero, no únicamente en casa, y que vayan haciendo muy tangible esta parte. Ya digamos esto, estamos en la parte de las sumas y las restas, pero ya cuando ya me estoy acercando, ya soy más pro, digamos, o sea, ya voy en matemáticas. Ya multiplicas y divides. Ajá, ya me aviento mejor, ahí ¿qué procede? Pues sí, esa sería ya la etapa 3, en donde ya tienes más habilidades como niño, ya multiplican, dividen, pueden hacer potencias. Entonces a ella se le pueden introducir conceptos de ahorro a un plazo un poquito más largo. Cuando son más chiquitos también es importante que las metas sean pequeñas, de corto plazo, a lo mejor máximo 2 meses, porque para ellos el tiempo transcurre no con la misma velocidad que con nosotros. Entonces, si a un niño chiquito le pones una meta de 6 meses, la va a sentir eterna, ¿no? A lo mejor ya cuando saben multiplicar, dividir, ya que tienen a lo mejor 12 años, ahí ya se pueden empezar a poner metas un poquito de más largo plazo y poner a lo mejor, ¿qué quieren? Un juguete que cuesta 500 pesos, y si yo le pago 50 pesos porque bañé al perro, ¿cuántas veces tendría que bañar al perro para juntar esos 500 pesos? Entonces, a lo mejor ahí ya son 10 veces que tiene que bañar al perro y ya es una meta muy específica. Un tema fundamental del ahorro, y lo sabemos, es tener un para qué, no nada más ahorrar por ahorrar, sino tener un objetivo de qué quiero hacer con este dinero, y pues cuando son niños, pues mucho más. También otro tip importante como para que vayan viendo el progreso es utilizar algún objeto tipo frasco, alguna alcancía transparente, para que vayan viendo cómo se llena el contenedor de dinero, para que vean el progreso. Y también inclusive ya podemos empezar a hablar de temas como inversión. Y ahí quizá como papás nosotros vamos a jugar un poquito el papel del banco, de la institución financiera, y podemos empezar a pedirles que nos den una parte de ese dinero que tienen ahorrado a cambio de darles una ganancia. A lo mejor nos lo entregan y nosotros lo tenemos 6 meses, y a cambio de que ellos no tengan acceso a ese dinero durante 6 meses, un año, nosotros le damos un rendimiento. Y entonces a lo mejor a nosotros nos dan 300, 500 pesos, pero ya cuando se lo regresamos después de un periodo de tiempo, le regresamos 550. Y ya no tuvo que bañar otra vez al perro para tener esos 50 extra, sino al final únicamente por dejar el dinero trabajando en un instrumento, ya tuvo una ganancia. Entonces es como empezar a introducir estos conceptos de un plazo más largo,
en donde utilizando un instrumento pueden tener un rendimiento a favor. Entonces, este es un tema como de la inversión. Y algo que también es importante y que nos lleva al siguiente tema, que es el de los seguros educativos, es que todas las decisiones financieras importantes que los papás vayan tomando a lo largo de la vida infantil de sus hijos, pues estaría padrísimo que también se las compartieran. Es decir, oye, compré un seguro de vida, mira, estoy invirtiendo en esta cosa, y al nivel más sencillo que se puede explicar, pero sí creo que es importante que los niños sean partícipes de las decisiones financieras de casa, que las conozcan, que las vivan, que estén conscientes, bien lo decías ahorita, del pago de servicios, ya llegó el estado de cuenta de la tarjeta, ya llegó el recibo de la luz, en fin. Y uno de esos momentos o esos instrumentos financieros que se les puede contar a tu hijo y cómo funcionan, creo que puede ser el tema del seguro educativo. Y pues para eso, Eri, ¿por dónde empezaríamos hablando de qué es, para qué sirve, a quiénes les debe interesar, cómo, por qué tendría yo que considerarlo? Pues sí, mira, el seguro educativo es un instrumento muy versátil, muy noble, diría yo, en el sentido que puedes cubrir diferentes necesidades con un mismo producto. Y pues bueno, sí, definitivamente es como parte de predicar con el ejemplo. Y a lo mejor me voy a regresar un pasito atrás de cómo hacemos como papás y qué ejemplo estamos dando y cómo estamos viviendo actualmente nuestra situación económica. Cómo nos agarró a lo mejor la contingencia. Estábamos preparados con un fondo de emergencia de 3 a 6 meses para poder estar a lo mejor un tiempo en casa. Tenemos la protección de un seguro de vida, porque en caso de que algo me pase, que mi familia esté protegida, la parte de gastos médicos también. Entonces, el seguro educativo nos ayuda justo como con todos estos factores. Es en un solo instrumento poder hacer un ahorro para algo que va a suceder sí o sí, que es que nuestros niños cumplan 18 años y vayan a la universidad. Es una meta que vamos a tener en mediano largo plazo, dependiendo de qué edad tenga el niño. Y mientras vamos haciendo ese ahorro para la educación, tenemos la protección de un seguro de invalidez y un seguro de vida, que en caso de que algo nos llegara a pasar, pues bueno, está nuestra familia protegida y van a tener la fluidez económica para no tener que detener proyectos como es la educación. Y creo que la cereza del pastel es porque también platicando muchas veces con clientes me llegan a decir, oye, ¿y qué pasa si cumple 18 años y resulta que quiere estudiar medicina, aplica para la UNAM y se queda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Los seguros de educación son muy flexibles en ese sentido y permiten que se pueda utilizar el dinero para algún otro objetivo. Si tenemos el problema feliz de que nuestro hijo llegó a edad de la universidad y se quedó en una universidad pública o obtuvo una beca en una universidad privada, pues bueno, ese dinero no está obligado a tener que utilizarse en educación. A lo mejor lo guardamos para que cuando salga de la escuela se ponga un negocio, para comprar un departamento, para invertirlo en algún otro tema. Entonces, digo, es un problema feliz porque es mejor tener el dinero y no necesitarlo que al revés, ¿no? Que siempre creímos que iba a quedarse en una escuela pública y resulta que en la mera hora no se quedó. Entonces, más vale tener la protección y el ahorro de un seguro educativo. Y si en algún momento dado no se tiene que usar, pues les digo, no está amarrado a que tenga que ser a fuerza en educación o en alguna institución. Entonces, sí, o incluso lo puedes invertir el tiempo que dure la carrera universitaria y sobre las mismas ganancias que obtengas de esos ahorros que ya generaste durante tanto tiempo, puedes luego también pagarte una especialidad, exacto, un posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, definitivamente sí es algo que se debe de considerar. También, ustedes tienen ahí una tabla que me parece a mí extraordinaria, que habla justamente sobre el costo de las universidades privadas en México en el presente y de a cómo se calcula que van a estar dentro de unos años. Y eso, digo, no nos vamos a clavar ahorita en el término como tal, pero existe algo que se le llama inflación educativa, que no funciona al mismo nivel que la inflación en general, que
nuestro país anda en promedio entre pues, el 3.5 y el 5% anual. La inflación educativa está cañona y crece, o sea, y cada año van a seguir crecen los precios del costo de las colegiaturas, en general de los servicios educativos. Por lo tanto, es definitivamente muy importante que sí pensemos en ahorrar en un instrumento formal que me pueda generar un rendimiento y vamos a suponer que no es un rendimiento millonario, pero lo que sí me permite, en el caso de un seguro de educativo, es mantener el valor presente de mi dinero a lo largo del tiempo. Es decir, que pues vamos a ponerle de ejemplo que ustedes quieran ahorrar $1,000,000 para cuando su hijo se vaya a la universidad. Pues ese millón que les den a los 18 años de su morro van a ser al valor de ese entonces. Valor, o sea, futuro. Exactamente, o sea, ya crecido con inflación, con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que considerar eso también importante porque acuérdense que los precios de todo se van incrementando y en el caso de los precios de las colegiaturas, pues más rápido y mayores son los incrementos. Sí, exacto. Hoy en día, haciendo como un análisis general de las diferentes carreras, de las carreras con mayor demanda, más o menos los precios en universidades privadas varían desde 300,000 hasta 1,600,000, ¿no? Ese es el rango como de las carreras. Obviamente depende mucho de qué tipo de carrera, qué tipo de universidad, pero más o menos por ahí está la oferta educativa, desde 300,000 pesos hasta 1,600,000 cuesta. Y justo la inflación en educación va casi que al doble de la inflación en el resto de los productos. Ahorita nos decía Dani, sí, justo la inflación normal va entre 3.5 al 5%, la educativa está entre el 8 y 9% anual. Entonces sí van a ir los precios de las universidades creciendo de manera importante. Aquí traigo algunos datos. Por ejemplo, en 15 años, la universidad que quizás nos costaba 250,000, más o menos nos va a costar como 480,000 pesos. Entonces, sí hay que utilizar instrumentos también que permitan blindar contra la inflación, contra este incremento en precios de las universidades. Normalmente los seguros educativos se contratan en UDIs, como planes también tipo de retiro, que contratarlo en esta moneda pues te ayuda a blindar tu ahorro en este sentido. Y les digo, tiene otros beneficios como la protección en caso de fallecimiento o invalidez. Es como un plus que tiene ese ahorro. ¿Cuál es el momento ideal para que una persona que tiene hijos ahorita chiquitos o que ya piensa tenerlos o están embarazados, etcétera, etcétera, considere contratar un seguro educativo? Pues el mejor momento es cuando acaban de nacer. Obviamente, mientras más tiempo tengas desde que nacen hasta que tienen 18 años, vas a tener que hacer aportaciones más pequeñas y puedes acceder a ahorros mucho más altos. Ya a lo mejor un seguro educativo para un niño de 8 años, 7 años, ya pudiera no ser el mejor instrumento porque la rentabilidad ya no es tan buena. A lo mejor por la parte de la protección del seguro de vida, invalidez y los beneficios adicionales, sí pudiera convenir, pero quizá ahí sería como a detalle ver el caso, pero yo como agente a lo mejor ya no recomendaría necesariamente un seguro educativo. Podríamos utilizar algún otro instrumento si el niño ya está más grande de 7, 8 años. Sí, esto es importante porque si te das cuenta, dices 7 u 8 años, todavía faltan 10 años y parecían muchos, pero en la realidad no lo son. O sea, ya llevas ahí ya muy, muy cortito el margen para justamente, decías, que sea una buena opción o que tus aportaciones no sean así súper enormes, porque eso es lo que pasa. Mientras más grande es tu hijo, pues tienes que soltar una lanota para que puedas juntar lo necesario para cubrir estos gastos de educación. Sí, y hablando de montos, o sea, al final de cuentas es como una línea del tiempo. Si tienes 18 años para juntar cierto monto, me voy a ir al monto más alto, que a lo mejor sin inflacionarlo sea 1,600,000. No es lo mismo juntar 1,600,000 en 18 años que hacerlo en 10 años. Entonces, por eso es que las aportaciones van siendo más altas mientras menos tiempo pase para edad 18. Entonces, sí, justo todavía 5 años es un buen momento, y a lo mejor entre 0 y 3 años sería como el momento ideal para que te queden aportaciones que tampoco sean tan apretadas, que tampoco te aprieten tanto porque hay diferentes metas. O sea, no únicamente está el tema de la educación, a lo mejor también
otro punto importante es el retiro, ¿no? Quieres ahorrar para la educación de tu hijo, pero también es importante que tú vayas haciendo un fondo para tu retiro. Entonces, sí es importante como segmentar los diferentes objetivos de ahorro. Y también, inclusive, por ejemplo, a veces en nuestras asesorías vemos como diferentes horizontes de tiempo y diferentes objetivos, y podemos armar como combos con diferentes instrumentos. Por ejemplo, el ahorro para el retiro es deducible de impuestos, y quizá con esa parte que recuperas de impuestos puedes empezar a abrir un plan de ahorro educativo y complementar únicamente con un cachito. Entonces se puede ir haciendo combo entre ahorro para el retiro, ahorro para la educación. Hay algunos productos que inclusive les podemos poner algunos componentes de coberturas hospitalarias, temas como cirugías. Entonces no son seguros de gastos médicos, pero sí tienen como algunos beneficios que por eso comentaba en un inicio. Se pueden matar varios pájaros de un tiro con un solo instrumento. Ahorras, te proteges y además puedes tener algunas protecciones médicas en el mismo instrumento. Una pregunta muy importante, que es el tema de las UDIs. ¿Por qué contratar el seguro en UDIs? Y además nos pasa muy seguido que nos llegan preguntas de que hay quien ofrece, agentes de seguros que ofrecen seguros en UDIs, pero pues de repente la explicación no es así como tan clara del por qué conviene hacerlo en UDIs y no a lo mejor en pesos o en dólares, ¿no? Para mí UDIs es como lo más recomendable. Suponiendo que mi hijo no se va a ir a estudiar al extranjero. Ajá. ¿Por qué sí sería recomendable pensar en UDIs? Pues bueno, el tema del ahorro, sobre todo, por ejemplo, en horizontes de 10 años o más, es importante hacerlo en una moneda diferente a pesos, justo por el tema de la inflación, ¿no? Platicábamos hace ratito, la inflación general, más o menos, entre un 3.5, 5% va creciendo los precios cada año. Si yo utilizo mi ahorro en pesos, a lo mejor son el 1.5 millones que platicábamos hace ratito, pero si yo junto únicamente pesos en 18 años, resulta que cuando mi hijo ya tiene 18 años, yo ya llego con mi 1.5 millones de pesos, pero resulta que la educación ya es más cara, ¿no? Entonces, mi 1.5 millones de pesos ya no me va a ser suficiente para poder cubrir esa universidad. Entonces, el ahorrar en UDIs a lo que ayuda es que tú cada año vas como comprando cierta cantidad de UDIs, vas haciendo tu guardadito de UDIs en el instrumento, y ese dinero, tan solo por estar en esa moneda, solito va a ir creciendo de valor en el tiempo y solito se va a ir actualizando para que te alcance el 1.5 millones de pesos de hoy, sea equivalente a lo que va a costar en un futuro esa educación. Ahora, eso es ¿por qué UDIs y no pesos? ¿Por qué UDIs y no dólares? Los dólares sí son buena alternativa, de hecho, a lo mejor para metas de corto plazo, 5 o 10 años, pudiera funcionar. Pero, ¿qué pasa con el dólar? Que es mucho más volátil. De hecho, ahorita lo estamos viendo. Hace, a lo mejor, inicios de año, el dólar tenía un precio y ahorita se disparó. Entonces, hacer aportaciones en dólares cuando no ganamos dólares sí pueden ser muy fluctuantes y estar como aportando. Si vas a comprar el mismo número de dólares, pero te puede salir un poco más caro y no necesariamente lo vas capitalizando. Entonces, también tenemos por ahí un estudio en donde, pues a lo largo del tiempo, el AUD ha crecido más que el dólar. Repito, sí es buena alternativa dólares, pero sí pensando en metas como de largo plazo y sobre todo pensando en que ganamos en pesos y que la UDI está direccionada o está indexada a la inflación, pues sí es mucho más controlable el crecimiento que va teniendo la UDI versus el crecimiento del dólar. Perfecto. Y finalmente, ¿qué sucede? Vamos a suponer, yo contrato un seguro educativo, vamos a ponerle por 1,5 millones de pesos. Desafortunadamente, al año de que contraté esto, mi hijo está chiquito, tiene 1 año, lo que sea, pero pues tristemente, pues yo que contraté eso para mi hijo, pues ya chupé faros. En 1 año me despedí de este mundo y pues ya no puedo obviamente pagar ese seguro. ¿Qué sucede en ese momento con el futuro de mi hijo y pues con el plan que yo ya tenía contratado? Mira, aquí hay como diferentes alternativas. Obviamente depende del instrumento en particular, pero de los instrumentos más completos, lo que sucede es que se paga en ese momento, si llega a fallecer el papá al año,
desde el día 1 que tienes el contrato, tienes la protección del seguro de vida. Entonces, en ese momento se paga, suponiendo que era $1.5 million de pesos, se paga $1.5 million de pesos a los beneficiarios que designó la persona que contrató el seguro. En este caso, a lo mejor la mamá o el tutor del niño. Entonces, se paga ese $1 million de pesos, pero además la aseguradora sigue haciendo las aportaciones del plan educacional por los próximos 17 años, y cuando el niño cumple 18 años, nuevamente se vuelve a pagar ese $1.5 million de pesos para que se cumpla el objetivo de la educación. Entonces, esta es como una de las opciones más completas porque se paga, en caso de fallecimiento, digamos que se paga doble. Se paga en el momento de ocurrir el fallecimiento, pero además el niño sigue protegido para la educación. O sea, sí o sí, contamos con la protección de que el niño va a tener los recursos para sobrevivir los años que queden de que fallece el papá hasta la educación, y además se le va a pagar el dinero para la universidad. Entonces, en ese caso se paga doble. También en caso de invalidez se paga doble. Se paga al momento del siniestro y al momento de cumplir 18 años. Sí, y que decíamos al inicio, este tipo de decisiones nos dan mucha tranquilidad. Digo, para quienes tienen hijos, y evidentemente se vuelve el interés central en una familia que pues, ese niño salga adelante, crezca, tenga educación, se forme, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues las dos grandes preocupaciones, por un lado es la económica, si voy a poder cubrir a lo largo de su vida las necesidades que tenga, y por el otro lado pues también es la parte de qué pasa si yo llego a estar, ausentarme pues ya de manera permanente, o decíamos, ¿no? En la parte de invalidez, si algún incidente me impide seguir generando ingresos para mantenernos estables financieramente hablando. Entonces yo creo que este seguro definitivamente es una muy buena opción, insisto, para quienes tienen hijos, que tienen este sentido de prever. Y regresando a la parte de la educación financiera para los niños, pues quienes lo tengan hoy o quienes decidan en algún momento unir este instrumento como parte de su estrategia al largo plazo en su familia, sí compártanlo con ellos, platíquenles, explíquenles cómo está todo, porque además de que va a ser un gran ejemplo en su vida, créanme que van a ser los niños más orgullosos de sus papás y se los van a agradecer siempre. El día que ya se vayan a la universidad con su lana, van a estar bien agradecidos de la decisión que hayan tomado, y la verdad es que pues ahí sí yo no le veo pierde a esto. Sí, al final de cuentas es planear para el mejor de los escenarios, que es el llegar a los 18 años con tu hijo y recibir ese dinero y que sea para la educación. Entonces planeas para lo mejor, pero estás protegido por si algo no sale como lo estamos planeando, entonces no dejas sin el sustento con tu familia. Entonces, pues es algo como que estás protegido, tienes tu seguro de vida, pero al final todo el dinero que estás metiendo ahí se te va a regresar en algún momento, ¿no? Que es cuando tu hijo lo va a necesitar para la universidad. Entonces, pues, por eso decía, con un mismo instrumento podemos ir tocando como diferentes metas. Así es. Eri, ¿dónde los encontramos? Quien quiera más información, detalles, etcétera, etcétera, porque digo, también y esto siempre se los digo, acuérdense, hay que comparar, siempre comparen, es la elección de algo que representa su presente y su futuro económico. Entonces no son decisiones que se toman así nada más a la y se van, ni a la primera. Sí hay que comparar y hay que ver quién me informa mejor, quién es más transparente, quién me da más tranquilidad, y a partir de ahí pues ya deciden lo que ustedes quieran. Pero quien quiera conocer más información sobre esta parte de seguros educativos, Eri, ¿dónde los encuentra? Pues bueno, los invitamos a que nos visiten en nuestra página, es miretiroasegurado.com. Ahí, pues bueno, si les interesa particularmente el tema de educación, nos pueden dejar el mensaje para que les proporcionemos información sobre educación. Nosotros somos brokers de seguros y trabajamos con diferentes aseguradoras, entonces les podemos proporcionar comparativos para que vean diferentes opciones en el mercado. Y también les vamos a poner aquí abajo los datos de WhatsApp. Estamos también en Facebook como Mi Retiro Asegurado, en Instagram igual Mi Retiro Asegurado, y en Twitter como Mi Retiro, creo que ahí nada más es Mi
retiro porque no alcanzaba completa. Entonces, les dejamos de todas formas aquí abajo los datos para que nos contacten y con mucho gusto les podemos proporcionar alternativas. Y les decía, también podemos ver como metas conjuntas. Si les interesa también el tema de retiro, podemos ir armando planes tipo combo en donde se puedan ir tomando como diferentes metas. Perfecto, pues Eri, muchísimas gracias. Como siempre, los temas que nos toca platicar con ustedes son bastante útiles e interesantes. Creo que lo más importante es la utilidad. Y pues próximamente nos vemos para seguir hablando de diferentes temas de educación financiera, finanzas personales, seguros, etcétera.